Bendiciones hermanos. Mi nombre es Juan de Dios Martínez, mi esposa Aide Martínez. Nosotros queremos dar un testimonio acerca de, pues básicamente de lo que está pasando ahorita en todo el mundo acerca del COVID-19. Sí. Este, ah, bueno, pues yo no sé ni dónde lo agarré. Lo único que sé es de que yo comencé con todos los síntomas. Ah, Fue una situación muy difícil, eh, en la cual pues honestamente yo quisiera que nadie la pasara, pero muchos la van a pasar. Y fueron unos momentos tan difíciles que, que pues honestamente yo pensé ya no voy a sobrevivir a esto. Eh, Incluso pues yo comencé con todos los síntomas, que son la garganta, dolores de cabeza, dolores de cuerpo intenso, fiebre. Y comencé a mandar unos mensajes hacia mi familia, hacia mis familiares en México, pues prácticamente despidiéndome. Y ya al siguiente día, pues yo ya quedé postrado en cama. Yo ya no podía, pues como les dijera, pues ya de los síntomas que yo tenía, pues ya era bastante el dolor. Vimos un video, mi esposa puso un video en la noche después de que se había grabado y quedó grabado en YouTube, en donde el pastor estaba orando. Sí, el hermano, El hermano Andy. porque yo me fui a recostar a tomar un descanso y estaba yo viendo, como ya había visto anteriormente las enseñanzas que empezó a dar, y yo empecé, me acuerdo que ese día me recosté un rato y empecé yo a ver la, la predicación, la enseñanza, y ya cuando él sentí mucho mi corazón se estaba ese día yo muy diferente, porque en ese momento que yo empecé a escucharlo yo sentí como algo entró algo había algo entró en mí, ¿no? Porque yo decía, Señor, yo clamaba al Señor, le decía, Señor, tú tienes que hacer la obra, tú tienes que levantar a tu siervo, tú tienes que hacer la obra. Y pues yo estaba muy angustiada porque él ya había perdido mucho peso, él ya no comía, lo único que él comía era algo pequeñito y luego el estómago no lo toleraba, le daba Tylenol para la temperatura, no le bajaba la temperatura, le daba algo para controlar el estómago, cosa que no detenía nada el estómago. Y me acuerdo que mi cuñada me dijo, internarlo al hospital. Y yo le dije, no, todavía no. Y me dice, mi hermano está muy grave. Y le dije, sí, pero Dios tiene que hacer la obra. Cuando yo le dije a él, te llevo al hospital, me dijo, no, porque si no, yo no voy a salir vivo de ahí, Aide. Y entonces, cada vez que yo llegaba con marqueta, cada vez que yo llegaba con comida, cada vez que yo salía en el carro, yo paraba el carro un rato y yo me ponía a orar. Y de ahí derramaba yo mis lágrimas. Señor, ayúdame, dame fuerzas, porque esta situación es muy difícil para mí, para mi familia. Y solo yo solita, nadie sabía de mi familia, solo la familia de lo que estaba sucediendo. Y ese día que el hermano, yo estaba viendo el programa, me acuerdo que cuando él dijo, voy a orar por los enfermos de coronavirus, y voy a empezar, porque él iba a orar por la gente enferma, porque dijo, voy a orar por la gente que está en cama. Y yo me levanté, me puse mi velo, corrí con él, le dije, es tu tiempo, es tu hora, Dios va a hacer la obra. Yo tenía esa fe que Dios lo iba a hacer. Y me acuerdo que le dije, levanta tus manos, yo empecé a tocarlo.
ahí donde ahí donde estaba él postrado. Y yo recuerdo bien cómo el Señor nos ministró, cómo bajó la presencia del Señor, cómo Dios hizo cosas grandes. Y yo pude sentir en ese momento la sanidad en el cuerpo, yo la sentí. Y yo dije, gracias Señor. Me recuerdo que al otro día empezó a comer. Yo me sorprendí, le dije, ¿estás comiendo? Me dice, sí. Yo me quedé así. Y después yo le daba gracias al Señor, porque fue un momento donde yo creía que él no iba a sobrevivir, porque él sí estaba muy mal en cama. Pero yo le doy gracias a Dios y al pastor Andy, porque yo miré la mano de Dios después que hubo esa oración de fe. Y yo estoy muy agradecida porque hay mucha gente que está pasando la misma situación, pero Dios es grande. Y fíjese, hermanos, Dios es poderoso. Fíjense que en ese momento ya de postrado en la cama, pues venían las temperaturas, pero al mismo tiempo sentía un fuego que bajaba de mi casa, así como cuando, no sé si, yo sé que el Señor obra de diferentes formas, pero yo me recuerdo en el bautismo, cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo en lenguas, sentí un fuego que bajó, hasta de cabeza a pies. Y postrado en la cama con las temperaturas y pues los dolores que daban, sentía que en cuanto comenzaba la temperatura, sentía un fuego que descendía. Y ese fuego hacía que se calmara el dolor, se calmara la temperatura. Y el fuego ese que bajaba de mi cabeza, y que al mismo tiempo así yo acostado, sentía como que alguien peleaba por mí, dentro de mí. Dentro de mí sentía una pelea, no les puedo decir. Sentía como que se corría hacia un dolor hacia los pulmones o así, y sentía que corría igual, ese fuego corría hacia allá a atacar. Bajaba así hacia los riñones o el hígado y igual lo mismo. O sea, era una lucha interna que yo sentía dentro de mí. Pero ya después que el pastor, que el hermano Andy oró todo eso. Porque yo también tenía los síntomas, hermano. Y también tenía los síntomas de lo que él estaba pasando. Como yo estaba muy cerca de él, yo sentía los síntomas. Yo nada más me agarraba del Señor y decía, no. Sentía la temperatura, sentía las temperaturas, sentía los síntomas bien diferentes. No es un síntoma de una gripa, es algo muy diferente. No puedo explicarlo, pero son síntomas muy diferentes a una gripa, incluso a la influencia. A nosotros nos pegó influencia también. Nada que ver. Este virus es horrible porque son síntomas que... Y después de eso, hermanas, también tenía el dolor de estómago. Se le inflamó el estómago, los riñones. Cuando me dijo, ahora son los riñones, y yo me quedé, Padre Santo. Y después, ya que oró el hermano, bueno, ya que recibimos la sanidad a través del video que puso el hermano Andy, ya que comencé a comer, de repente vino una palabra que dijo, no morirás, sino que tú vivirás y darás y contarás las obras del Señor. Incluso pues me senté y abrí la Biblia, la palabra del Señor. Y por cierto, aquí tengo haga de cuenta que me estaba hablando el Señor así personal. Y hasta yo tomé pues los versos que pues aparecían en cuanto yo abría la Biblia, aparecieron unos versos en donde está el Salmo, me parece que es el Salmo 107.
versículo 18 al 20, dice, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción, envió su palabra y los sanó y los libró del sepulcro. Esa persona era yo. Y el Señor hizo la obra. Y yo tomé estando todo ahí, afligido, postrado en la cama, todavía aparte de eso, me vino pánico. Era un pánico pero el pánico era porque yo decía, está mi familia, están mis hijos, tengo mis 2 niñas chiquitas, pues, pues estamos en tus manos, Señor, solamente tú puedes hacer esto, tú puedes librarnos de todas estas cosas. Y pues si a mí me tocó esto, pues tu palabra dice que no vas a tocar a mis ungidos ni a mis profetas. Y pues si a mí me tocó, pero a ellos no los toque, Señor, que no los toque. Y pues venía el enemigo, me metía pánico, pero un pánico que no les puedo explicar. Cuando ya he mejorado, ya cuando me mejoré y todo eso, me decía mi esposa, sal. Yo le decía, no, sal aquí afuera. No, por el pánico que yo sentía. Sí, era algo fuerte. Después lo que... Y, sí. y hasta que el Señor también me quitó el pánico. Ahora pues ya voy a las tiendas, ando con confianza, obvio, Bueno, protegido con mis mascarillas, voy a lo esencial, sí. pero porque el Señor me ha hecho libre de eso. Y a Él solamente sea la gloria. Y nosotros dijimos que íbamos a testificar, que yo le dije al Señor, si tú levantas a tu hijo, yo voy a hablar y yo voy a decir lo grande que tú has hecho en él, porque hay mucha gente que no cree que el Dios que tenemos es un Dios de milagros, un Dios que levanta muertos, un Dios que hace milagros, un Dios que no es 4 paredes, sino es un Dios vivo. Y ese Dios servimos. Y yo le dije, tú levantas a tu hijo, yo voy a testificar, Señor. Y yo voy a decir todo lo que tú has hecho, porque es hermoso el Señor. Y fíjese también igual que ya, pues yo no, ya estando ya sano completamente, dije, bueno, yo voy a dar testimonio nada más a mi familia. Me recuerdo en un video dijo el pastor Andy, dice, no solamente a la familia, dice, sí, lo tienes que dar abierto. Y le dije a mi esposa, le digo, ¿cómo me están diciendo algo ahí? Y fue por eso que decidimos dar testimonio, porque no me puedo quedar callado. Por eso los que anden en doble ánimo, mejor derechitos, andar derechos, más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si el día de mañana nos va a tocar a nosotros o a otros o así. Porque el Señor es un Dios santo. Y pues ese es el testimonio. ¿Qué más puedo decir? Solamente sé que muerto era, pero he resucitado. Así como ahora sí puedo decir, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos fue el mismo que me levantó. ¿Por qué? Porque honestamente yo sí me vi en la decisión, yo honestamente yo sabía que si pisaba el hospital, yo no iba a estar aquí ni siquiera dando testimonio de lo que el Señor ha hecho. Yo sabía que si entraba a un hospital no iba a salir. Porque yo sabía que, pues honestamente, pues ustedes saben, los están entubando y no toman alimento, no comen alimento, no prueban nada. Pues es obvio que pues se va a morir la gente. Pero Dios es grande. Dios es grande y pues pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él dice
que todos los que han depositado su confianza en Él jamás van a ser defraudados. Y ese es el Dios que tenemos, que jamás nos va a defraudar. Y créanme que parece como que pasé un sueño. Como que cruzamos una pesadilla. Como que fue una pesadilla. Sí. Pero al mismo tiempo aprendimos. Pero también al mismo tiempo dije yo, pues ¿por qué voy a tener pánico si ya el Señor me sanó? De todas maneras, si me muero me voy con Cristo. Y si vivo, pues vivo para Cristo. ¿Cuál es el temor? Y el Señor dijo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y pues aquí estamos, hermanos. Para la gloria del Señor. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo.